Gracias, maestra. Bienvenidos. Bueno, en esta clase de lo que es nuestra tercera sesión de teoría del Estado, vamos a hablar acerca de la evolución que ha tenido la teoría del Estado, entendiendo por esto que nada se puede quedar estático, nada puede ser estático. Así que la historia también se mueve, los gobiernos se mueven, cambian, evolucionan. Estamos hablando de procesos históricos, pero también biológicos, de cómo la diversificación de la teoría va cambiando a través de generaciones. Estamos hablando de que ha sido un proceso largo para poder constituir lo que hoy tenemos como teoría del Estado. Hay claves en particular. Hay claves en el sentido de que aparece la descendencia como todos los que somos, ¿no? O sea, somos parte de una descendencia continua, el ser humano, y esto nos ha ayudado a perpetuar la especie. Por lo tanto, también nos ha ayudado a crear procesos de cambio histórico. A lo mejor han escuchado en estas historias en donde se habla de que es que mi abuelito estuvo en la revolución, o es que mi tatarabuelito, o es que y descendencia que tenemos que ha permanecido y permanece en la historia, que no lo sabemos tal vez, pero que es parte de esta evolución de la teoría política, que nos une a todos, que nos pertenece a todos, que somos parte de ella. Nosotros habíamos platicado en clases anteriores que este estado, este elemento que tenemos como estado, es, hay tres elementos. ¿Quién se acuerda cuáles son? A ver, pregunta. A ver. Los elementos del Estado. Vimos que eran tres, a ver, pero son importantes, no se les pueden olvidar. A ver, Oscar, Es la población, el gobierno uno. y el territorio. Muy bien, sí está estudiando, ¿eh? Ya me di cuenta que sí está estudiando. Exacto. Vamos a trabajar hoy, en este momento, en el elemento humano o la población, porque necesitamos especificar un poco más. Yo quiero que tengan un sentido claro de lo que es cada elemento del Estado, porque es lo que lo constituye, es la parte fundamental del Estado. Entonces, sí necesitamos como que cada uno de los elementos ir viéndolo a detalle para que sea más fácil para ustedes tener la conciencia y el aprendizaje de lo que es la teoría del Estado. Hablando como elemento humano o población, estamos hablando de que este conjunto de seres humanos que habitamos el territorio, este pueblo que somos, todos individuos, en donde nuestra conducta siempre va a ser regulada por leyes, ¿sí? Por este orden jurídico. Entonces, esta población que somos todos nosotros, tiene que tener también como que ciertas características, ¿no? En el caso particular, podría ser que siempre vamos a estar bajo un orden jurídico. O sea, que seamos parte y que seamos el elemento humano del Estado no implica que podamos hacer lo que queramos dentro del Estado. Sí, somos parte de él. Y a la vez necesitamos estar regulados bajo un orden. Entonces, esta población o este elemento humano lo vamos a definir, vamos a tratar de darle un concepto, el cual me gustaría que de alguna forma lo repasaran para que se les quedara en su mente y lo vamos a dejar como algo sencillo, como el conjunto de los seres humanos que habitan en un territorio. El pueblo del Estado son individuos
cuyas conductas se van a encontrar reguladas por este orden jurídico nacional. Puede ser, este es un concepto general, pero sí quiero que se queden como que con la esencia del concepto, porque de él, de este concepto de población, de este concepto en general, parte una de las más interesantes herramientas que tenemos como mexicanos, que es la nacionalidad. La nacionalidad mexicana. Bueno, todos estamos orgullosos de ser mexicanos, ¿verdad? Yo creo que es parte de nuestra cultura, es parte de la pasión que somos como mexicanos. Entonces, la nacionalidad mexicana es este vínculo jurídico y político que une al mexicano, que somos nosotros, con el Estado, o sea, con esta nación mexicana, ¿no? Que estamos y somos parte de ella. Lupita, ya volviste, qué bueno. Lupita, no te Buenas preocupes, ¿eh? noches, maestra. Buenas noches. Si tú accidentalmente sales, yo te voy a seguir dejando entrar, ¿eh, Lupita? No te Ay, preocupes. maestra, discúlpeme, es que me salí por Bueno, equivocación. no te preocupes, Lupita. Nos ha pasado a todos. Alguna vez también. No, no te preocupes, tranquila. Vamos a seguir platicando. Les estaba platicando a tus compañeros acerca del elemento de la población, ¿sí? Estábamos hablando de que son tres los elementos que constituyen el Estado, Lupita. Espero usted haya estudiado. Estamos hablando de que son tres. El elemento humano es el que vamos a ver ahorita, la población, y dentro de él estamos platicando acerca de la nacionalidad mexicana y lo que nos hace sentir tan orgullosos, ¿verdad? De ser mexicanos. Somos un país que ha nacido de la lucha. Nosotros somos un país en el que ha nacido y ha luchado por su soberanía. Han sido muchos años los que sufrimos de esclavitudes, de maltratos, de violencia, en el sentido en el que estuvimos sometidos a otros países que nos conquistaron y nos intentaron gobernar. Entonces, el hecho de que hayamos podido lograr que la nacionalidad mexicana se convirtiera no solo en un vínculo político, que nos une, sino en una herramienta para otras cosas, eh, para trabajar, para tener derechos, también obligaciones, obviamente, porque ya saben que tenemos que ser así, parejos. Vamos por derechos y obligaciones. Aplica en todos los sentidos, ¿eh? No sé cómo lo vean ustedes, pero aplica en todos los sentidos. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacer un análisis y les voy a platicar acerca de cómo está constituida esta maravillosa nacionalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense, tenemos en claro que la población es un elemento del Estado, pero hay dentro de la población algo que en derecho se conoce como persona. Esta, esta palabra de persona no la podemos ver en un sentido social, hay que tratar de buscarla en un sentido más jurídico, que es el que vamos a ver ahorita. Porque ustedes a veces cuando hacen su tarea van a poder entender que si tú googleas algo, si no le pones en qué sentido quieres encontrarlo, o sea, si va a ser persona en el sentido biológico, en el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido jurídico. Aquí vamos a tratar de hablar de los dos tipos de personas que hay en el sentido de que ya tenemos nacionalidad, que la nacionalidad es parte de este elemento del Estado, que es el pueblo, que somos nosotros, que somos todos. Entonces, las personas físicas son las primeras que vamos a analizar. En este caso, vamos a referirnos a la nacionalidad. Bueno, la nacionalidad
la vamos a encontrar en su constitución política, que espero que ya tengan descargada, y si no tienen descargada su constitución, sugiero que ya empiecen a descargar su constitución porque es importante que la vayan leyendo poco a poquito. Es la Carta Magna, es digamos que de donde nace todos nuestros derechos y obligaciones como mexicanos, a manera muy general. Entonces, dentro de la Carta Magna, dentro de la Constitución, que espero pronto descarguen y tengan a la mano y lean, está el artículo 30 de la Constitución. En este artículo nos platica acerca de que las personas nacidas bajo el territorio mexicano somos personas con nacionalidad mexicana. Todo aquel que nace dentro del territorio mexicano ya cuenta con una nacionalidad de forma intrínseca, ya por el simple hecho de estar en suelo mexicano, ya es, ya tiene su nacionalidad. Pero no se detiene ahí, porque a través de la historia hemos visto diferentes casos, y ustedes me van a lo mejor a regalar alguna anécdota. Yo a veces también me gusta regalarles alguna historia, una anécdota, para que se les haga más fácil comprenderlo. Porque en el caso de la nacionalidad es sencillo. Estás en suelo mexicano, nace el bebé en México, automáticamente tiene su nacionalidad mexicana. Pero hay otros procesos para nacionalizarnos. Estos procesos, por ejemplo, aparece la naturalización. La naturalización también está dentro de lo que es el apartado 30, pero en el apartado está abajo, está en la parte B, si no mal recuerdo. Es el artículo 30, en el apartado B, vamos a encontrar algo sobre la naturalización, que esta habla acerca de cuando los extranjeros que vienen a nuestro país nos visitan y solicitan una carta de naturalización. También aplica, ojo, cuando se casan, cuando contraen matrimonio, cuando un mexicano se casa con una extranjera o un extranjero, y una mexicana al igual, ¿no? Pero para esto tienen que haber ciertos como que requisitos que se piden. Se los platico en el sentido de que a veces puede darse el caso de que ustedes conozcan a una persona extranjera, puede ser centroamericana o de los países de Europa o de Norteamérica, y decidan contraer nupcias, ¿no? Quieran casarse. Bueno, en ese momento, esa persona tiene el derecho, al casarse con ustedes, de obtener la nacionalidad mexicana. Ustedes pueden ofrecerle digamos que, privilegio, porque hablemos de que ser mexicanos es maravilloso y que es muy bonito ser mexicano. Entonces, es algo que se da a través de la naturalización. Cada vez que ustedes contraen nupcias con una persona extranjera, está bajo ciertos requisitos, ¿verdad? O sea, tú te puedes casar con esa persona, pero sí vas a necesitar, digamos que, comprobar que la persona dice ser quien es, con alguna forma de identificación de su propio país. O sea, son pequeños requisitos que se piden, tanto para casarse. Ustedes saben que en el registro civil nos piden requisitos, pruebas pruebas médicas también, ya te piden. Entonces, certificados médicos, ¿verdad? Entonces, también en el caso de que si quieren a través de la naturalización otorgar nacionalidad a su pareja extranjera, también se puede. Es un proceso que se lleva a cabo, eh, es un poco metódico, pero se logra. O sea, como historia personal, yo les puedo contar que yo tengo una amistad que se casó con una extranjera, después de algunas vueltas se logró. Entonces, ella ya tiene la nacionalidad mexicana. De hecho, tiene dos nacionalidades, pero para allá voy, espérenme tantito. También vamos a hablar de la doble nacionalidad.
Bueno, la doble nacionalidad habla acerca de que, bueno, México sí permite la doble nacionalidad o la doble ciudadanía. Los mexicanos por nacimiento no la perdemos, o sea, no vamos a perder nuestra nacionalidad. Aunque nos vayamos a a otro país, nosotros no perdemos nuestra nacionalidad, ni tampoco la vamos a perder al adquirir otra, ¿saben? O sea, porque sucede que tú te vas del país y, no sé, te vas a vivir a España y tramitas tu nacionalidad española porque pues también te gustaría ser parte de, pero al momento de adquirir tu nacionalidad española o casarte con un español que también se puede dar la naturalización, tú como mexicana o mexicano no pierdes tu nacionalidad. Es algo que la ley siempre nos va a proteger en ese sentido. Pues si no te gustan, si no te quieren en el otro país, tú regrésate a tu país que aquí sí te van a querer, que es lo que, digamos que tristemente vemos ahorita con el tema de las deportaciones de Estados Unidos a México. Entonces, siguen siendo mexicanos, no pierden su nacionalidad, así se hayan ido toda una vida entera, que se hayan ido a trabajar, que se fueron desde los 15, 16 años o desde niños, mientras tengan su mientras tengan su acta de nacimiento, mientras hayan nacido en territorio mexicano, reconocidos, ellos tienen nacionalidad mexicana, así haya pasado una vida entera en Estados Unidos, pueden y tienen el derecho a tener las dos nacionalidades, la doble nacionalidad, que es lo que en este momento les estamos platicando, ¿no? Puede ser que pues al entrar o salir del país siempre tengan que identificarse como mexicanos, eso sí, es un requisito, pero bueno, México no es tan severo en el sentido de que al momento en el que tú naces mexicano, eres mexicano, no importa que te vayas a otro país o al otro lado del mundo toda tu vida y vengas a regresar a tu país eh, muchos años después, ¿no? Si quieres a morir a tu tierra, como decimos luego, pero te permite tener las dos nacionalidades, siempre no te va a dejar sin sin tu nacionalidad, sin esta ciudadanía que nos fortalece como mexicanos. Esto va a ser en cuestión de personas físicas que podemos palpar, que podemos abrazar, personas físicas. En el caso de las personas morales, bueno, esas también entran dentro de un momento jurídico, porque, bueno, las personas morales están constituidas, ¿no? Son sociedades, son dos o más personas que se unen, que buscan eh, unirse o colaborar, digamos que en un sentido lucrativo, ingresando capital, bienes, puede ser también en el caso de la industria, puede ser en un sentido siempre, casi siempre es en cuestión de negocios o expansión. Muy pocas veces es en el sentido social, altruista, ¿saben? O sea, sí creo que existan sociedades que hagan eso, que sean extranjeras, pero no muchas. Entonces, en este momento nos vamos a dedicar más a la parte de personas morales que van a tener cláusulas de admisión. En qué sentido? Bueno, en el sentido de que son extranjeros, ¿saben? O sea, ustedes saben que somos un país riquísimo en en todo lo que es las playas, el turismo, somos un país que llega mucho extranjero, entonces siempre deben haber como que ciertas cláusulas. Las personas morales, ay, Lupita, se me fue, ¿dónde está? Creo que otra vez se salió. Ay, perdón. Este, hablando de esto, estamos que, bueno, las cláusulas de admisión de extranjeros
Son, ay, aquí está. En el sentido de las personas morales, vamos a estudiar, porque estamos dentro de la nacionalidad, las cláusulas de admisión a los extranjeros. O sea, cuando el extranjero viene a nuestro país y quiere expansión, quiere lucrar, todo esto, quiere como derechos, ¿saben? O sea, nosotros al tener una nacionalidad mexicana tenemos derechos, ya hemos platicado de que son derechos y obligaciones como mexicanos. Bueno, lo mismo sucede en el caso de las personas morales o en el caso de los extranjeros. Ellos también tienen derechos, sí, se los vamos a otorgar, pero en sentido estricto, es un sentido diferente, se regula de otra forma. En este caso, hay ciertas disposiciones estatutarias en las sociedades mexicanas que van a permitir a personas físicas o morales extranjeras, pues que sean socios de negocios, que sean accionistas, que adquieran intereses en México, pero son regulados o toda su formación se basa en la ley de inversión extranjera, que es una ley específica. ¿Por qué? Porque el extranjero a veces resulta que quiere ser mexicano, ¿no? Y no estamos hablando en el sentido de inmigrantes, porque ese es otro sentido, es un sentido de humanismo, ¿no? El inmigrante viene a buscar refugio, otra calidad de vida. No, aquí en esta parte vamos a hablar en el sentido de cómo hay convenios con el extranjero que busca la nacionalidad o que busca los privilegios que se tiene al ser parte del pueblo de México, al ser parte de esta hermosa nación. Entonces, digamos que estas cláusulas de específicas tienen que ser reguladas por una ley porque si no, ustedes saben, el extranjerismo, la gentrificación, son sucesos que están pasando en este momento de la historia, que de alguna forma sí crean cierto desequilibrio social y económico, porque entre más dejamos entrar al extranjero en el país, bueno, hay ciertos desajustes económicos, sociales, culturales, que van pues sí, de alguna medida, en alguna medida sí yo creo una afectación nacional. Eh, pero bueno, es muy personal esta opinión que yo les comparto. Estamos viendo las cláusulas de exclusión de los extranjeros. Acuérdense, en la primera era admisión, o sea, admitir, ¿no? Así, que entren a nuestro país, que sean parte de nuestra nación, que de alguna forma que conformen eh, parte de lo que estamos viviendo como mexicanos, ¿no? La prohibición, digamos, hay ciertas prohibiciones explícitas que la ley formalmente ya tiene admitida, directa o indirectamente, pero sí ya tenemos, digamos, que ciertas cosas que no toleramos, por las cuales tenemos exclusiones a los extranjeros, ¿no? Y a las sociedades extranjeras. Algunos casos son la explotación natural de algunos lugares en particular que son considerados ya reservas. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que exista la exclusión al extranjero, o sea, que no se permita como persona moral que quiera pertenecer a la nación, ¿no? A México, contribuir según ellos, ¿no? Pero bueno, ya especificamos que muchas veces las personas morales, en este sentido el extranjero, bajo el contexto que estamos viendo de nacionalidad,
busca más un interés económico, lucrativo, de bienes, ¿sí? De explotación. Es un sentido más general. Este tipo de cláusulas, tanto las de admisión como la de exclusión, siempre van a estar limitadas. O sea, tenemos limitaciones, siempre vamos a estar dentro de un marco constitucional, en el sentido de que no podemos adquirir bienes muebles, propiedades, si no están regulados bajo cierta ley, eh, en general, la de extranjeros, porque, bueno, se puede dar el caso de que hagan compras eh, que no sean acorde al derecho, ¿no? Que estén sobrepasando los límites, los lineamientos. Acuérdense del concepto que el elemento humano del Estado, o sea, la población, se rige bajo un orden jurídico. Entonces, si estas personas morales que quieren llegar a México no respetan este orden jurídico, pues no se les va a permitir que continúen, ¿no? Que sigan. Bueno, siguiendo en esto, ¿no? Es lo que les platicaba yo. La población, nosotros, los ciudadanos, nuestros derechos nacionales como derechos jurídicos que vamos adquiriendo por nacimiento, por naturalización, por doble nacionalidad o residentes en el extranjero. Bueno, estos son lo que les platicaba, ¿no? Los mexicanos que por nacimiento les pueden transmitir su nacionalidad a hijos, aunque no estén viviendo en este país, ¿sí? Que conserven su nacionalidad incluso si adquieren otra, ¿sí? Este es en el caso en el que, por ejemplo, ustedes sean mexicanos y vivan en, ¿dónde les gustaría? Bueno, donde ustedes quieran vivir. Y son mexicanos y su hijo nace en ese país extranjero, puede tener derecho a esa nacionalidad, pero también ustedes como padres pueden otorgarle la nacionalidad mexicana, aunque no estén viviendo en este país, que es otra de los privilegios que nos da el ser mexicanos, ¿no? El luchar por nuestra nacionalidad, el seguir con nuestra nacionalidad. En el caso de ciudadanos nacionales. En el caso de extranjeros no nacionales, o sea, estas personas físicas o personas morales que son inmigrantes o inmigrados, bueno, aquí hay una diferencia, porque por ejemplo, en el inmigrante, pues todos tenemos una idea, ¿no? Como una concepción, si quieren, sencilla, pero de lo que tenemos como inmigrantes. No, tampoco necesitamos algo muy complejo para entenderlo, porque pues son todas estas personas que vienen del extranjero, eh, que, que bueno, llegan a un país extraño, nuevo, a una región distinta de su lugar de origen. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tenerlo en ese plan. En el caso de los inmigrados, son extranjeros que han adquirido derechos de residencia legal en un país, estableciéndose con el propósito de radicar ahí, que son estas personas que ya tienen aquí en México, que siendo extranjeros están aquí en México, pero que tienen regulados sus papeles. Ojo, no es que tengan la nacionalidad, no han luchado todavía por la nacionalidad, no han llenado los requisitos para la nacionalidad, más sin embargo, han ido adquiriendo derechos a través tal vez de una naturalización, ¿no? O algún permiso que se puede llegar a tener. En el caso de las personas morales, todo lo rigen a través de el derecho mercantil y el derecho civil, en el sentido de cómo se regula. O sea, se va a regular a través de la ley hasta la ley de extranjeros, pero también en el caso de que se quieran fusionar con una empresa mexicana, se van a regir bajo estatutos mercantiles,
bajo la ley mercantil, bajo la ley civil de este país. No puede llegar, vamos a suponer, que llegue una marca de Estados Unidos, o sea, no sé, piensen en una de deportes, ¿no? Esta que es muy famosa de Nike, por ejemplo, o Adidas, son, son empresas extranjeras que vengan aquí a México y que se quieran asociar con una empresa mexicana que también hace tenis. Bueno, este tipo de situaciones tienen que ser regidas bajo el derecho mercantil, el derecho civil, porque a pesar de que sean extranjeras, no se pueden traer sus leyes para acá. Tienen que respetar uno de los elementos del Estado, que sería el poder, la soberanía, la autoridad que se tiene para que puedan fungir, ¿no? Para que pueda funcionar. Necesitamos que ellos se sometan a esto. Hasta aquí, bueno, espero tendrán alguna duda sobre la población, la nacionalidad, algo que me quieran comentar, que les haya causado alguna inquietud, por muy sencilla que sea. A ver. Pues yo no sabía, maestra, eso de la doble nacionalidad. O sea, sí lo había escuchado, pero no sabía cómo se implementaba. Ahorita ya que dicen de los residentes en el extranjero, incluso de los hijos, eso sí no lo sabía, la verdad. Pero ya investigaré un poquito más a fondo de eso. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por participar. Bueno, así es muy interesante. Ya ven que no se equivocaron al estudiar derecho. Es una carrera maravillosa. Sigan enamorándose de ella, por favor. No dejen de estudiar ni de leer. Ahora vamos a pasarnos a otro elemento. Este elemento es elemento territorial y espacial. ¿Por qué? Bueno, porque el territorio no solo es la tierra, o sea, este espacio geográfico dentro del cual se ejerce el poder estatal no se refiere solo al piso, al suelo a donde estamos, ¿no? En este espacio pueden coexistir bienes nacionales, estatales y municipales. Y también hay varios órdenes jurídicos, autoridades que lo rigen. Este territorio está limitado por fronteras y por el derecho internacional. Y bueno, se tiene que hacer extensivas las normas aplicables a un determinado espacio geográfico, porque el ámbito espacial de validez del orden jurídico es este. Ahora, en, en, en otra forma de explicárselos. El elemento territorial y espacial nos conforma en el que somos el suelo, pero aparte del suelo, también somos el aire, el cielo, ¿saben? Por eso nuestro espacio aéreo tiene que ser respetado. Estamos hablando de este espacio territorial, pero también de un espacio aéreo. También estamos hablando del océano, del mar, de los ríos, de los lagos. Nos, nos constituye de forma muy general. No vamos a hablar solo de extensiones a través de kilómetros. No, también vamos a hablar en el sentido de que es protegido el espacio aéreo, de que también es protegido el mar, los ríos, los lagos, de cómo este espacio que tenemos, este territorio, está dividido. Ustedes saben que estamos divididos en estados. Estos estados, a su vez, están divididos en municipios más pequeños y todavía aún más, porque pues puede estar el municipio y puede ser cabecera municipal, como decimos, pero también hay localidades, lugares más pequeños en donde también estamos, y somos parte del estado, de estos ordenamientos jurídicos que todos tenemos que llevar a cabo. Ahora bien, estamos limitados, sí,
por fronteras, sí, porque necesitamos ese orden en el territorio, porque el territorio necesita límites. Bueno, en general todo se necesita límites, porque esta superficie terrestre es transformada por esta interacción que tenemos constante entre las sociedades y la naturaleza. Estaremos de acuerdo que somos, que somos esta constante relación, interacción que tenemos entre, bueno, no sé dónde vivan ustedes, pero si hay naturaleza, ustedes pueden entender, ¿no? Que hay límites que tenemos que ir marcando. Si aquí en las ciudades más urbanas, luego nos estamos peleando que el vecino puso la basura a donde no era y lo va a acusar el otro vecino. En lugares más pequeños se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que el territorio nos transforma porque siempre va a haber una interacción entre la sociedad y la naturaleza. Siempre tenemos una relación única entre este espacio. Muchos años de lucha fueron por la tierra. O sea, nosotros somos pues un país que lucha, un país que ha buscado a través de muchos años esta libertad, ¿no? Entonces, con, con el territorio sí tenemos que estar conscientes que no solo estamos hablando de la superficie terrestre, hablamos también hasta de lo subterráneo, de el subsuelo, estamos hablando que no solo se concibe, o sea, por ejemplo, mi territorio, solo lo que puedo alcanzar a ver, ¿no? O sea, hasta donde veo, o hasta el río, o hasta la laguna, ¿no? No, también está la parte de abajo que es parte del Estado, es parte de la nación, es parte de todo lo que nos constituye, que no es nuestro, ojo, nosotros vivimos dentro del Estado, somos parte del Estado, pero no es algo que nos pertenezca en un sentido de posesión, en un sentido que yo les pueda decir, es que este lapicero es mío y solo mío, y el Estado así, es mío y solo mío, y solo yo puedo usar este lapicero, y nadie más lo puede utilizar, y no puede venir el Estado a quitármelo. Eso no existe, eso no pasa, eso no es real. Nosotros vivimos dentro del territorio, pero el Estado es el que lo regula, es el que nos permite, digámoslo así, vivir en ese lugar, ¿sí? Por eso pagamos el predial, les decía yo, que es un derecho de pertenencia, es como yo cada año, para decir que este lapicero es mío, tengo que pagar mi predial por mi lapicero. Entonces, ¿es realmente mío? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso ya es a consideración, pero en realidad yo les diría que no, que nosotros tenemos que pagar un derecho de seguir diciendo, para poder seguir diciendo que es mío. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o sea, hagan cuentas del predial de los abuelitos, de las abuelitas, de los bisabuelitos, de cuando arreglaron el terreno. Bueno, es algo similar. El Estado nos permite, nos protege, nos da, sí, pero nosotros tenemos obligaciones y esa obligación es esta, la que les platico. Ahora bien, ¿qué sucede con el caso de limitaciones? Hay ámbitos de validez y por ámbito de validez vamos a hablar de que este territorio o esta porción de territorio geográfico, llamémoslo estado, municipio, localidad, se rige por normas jurídicas, ¿sí? Estamos hablando de que se rigen por normas jurídicas porque necesitamos las normas. O sea, nosotros de verdad necesitamos orden,
Si hablando en territorio, el espacio geográfico, vamos a generalizarlo, en la tierra, en el mar, en el cielo, o hasta en el subsuelo, lo más profundo. Bueno, en el ámbito de validez, estamos hablando de que deben haber ciertos límites físicos de eficacia de la ley, clasificados en normas, claramente. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a poner un ejemplo para que más o menos sea más claro lo que les platico. Estos ámbitos de validez son estas normas jurídicas o estos ordenamientos que se necesitan, porque vamos a suponer que ustedes no se habían dado cuenta y de repente llegaron algunos ingenieros de Pemex y les enseñaron un papel en donde a grosso modo les explican que a tantos metros de su casa hay un yacimiento de petróleo. Y ustedes que han vivido ahí toda su vida o que sus abuelitos, sus bisabuelitos han vivido ahí toda la vida, jamás se habían dado cuenta, nunca lo hubieran sabido. Pero pues llegó el día en el que les notifican que ahí donde ustedes viven, pues es un yacimiento importante de petróleo y el Estado lo demanda, o sea, el Estado lo pide. Entonces, volvemos a la pregunta de nuevo. ¿Era o no era suyo su terreno, su casa? No, porque el Estado en su soberanía y en su poder tiene la cualidad de resguardar, proteger, explotar estos recursos naturales tan importantes como son los combustibles fósiles, como el petróleo. Entonces, bueno, se va a llegar a un trato por el subsuelo, ¿no? Por su terreno, y les van a decir, les vamos a ofrecer tanto de dinero, se levanta un juicio, se hace un juicio como un tipo de juicio breve, en el sentido en el que las partes lleguen a un acuerdo, el Estado ofrece cierta cantidad de dinero y nosotros nos vemos en la penosa necesidad de desalojar ese lugar y pues comprar en otra parte, o sea, sí les van a pagar, ojo, no es que se los quiten, no es que digan, ah, no te lo voy a pagar tu terreno, sí, sí se los pagan. Eh, Tal vez no les van a pagar el valor emocional, emotivo que haya sido, no sé, la casa de la bisabuelito, del abuelito, de la tatarabuelito, o sea, esa parte no puede ser eh, no puede ser cuantitativa, ¿sí? O sea, no tiene esa calidad. Más sin embargo, en el sentido económico, vulgarmente hablando, el dinero, sí van a ser pagados y el Estado tiene el derecho de, pues, pedirles que se salgan, ¿no? De ahí. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Estamos dentro de normas jurídicas en el territorio, que el territorio es del Estado, es un elemento del Estado que tiene una obligatoriedad que es aplicable a todos nosotros y que determina ciertos límites, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar conscientes de que vivimos dentro del Estado, somos parte del Estado y el elemento del territorio que compartimos con el Estado, bueno, siempre va a tener, digamos que, un ámbito de validez jurídica. Ahora bien, en estos ámbitos de validez está la parte del aspecto federal, que es el que habla de todo el país, todo el territorio, toda la nación, y del ámbito local, que son el estado, los municipios, ¿sí? Entendiéndolo como normas.
normas jurídicas dentro del Estado. Normas jurídicas que nos ayudan, ya los dije, a ciertos ordenamientos que tenemos, ¿no? Vamos a continuar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el territorio? ¿Sí estamos más o menos entendidos? ¿Sí? Sí, maestra, sí, sí, yo sí, gracias. Sí, va Bueno, Sí, entendido. sí me estoy entendiendo. gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Lupita. Gracias, Oscar. Bueno, nuestro tercer elemento del Estado es el gobierno, la autoridad, esta soberanía, ¿sí? Nosotros somos una república, estamos conscientes que somos por eso la República Mexicana, porque una república está hablando de un poder popular. Acuérdense que nosotros venimos de un régimen democrático, nuestro régimen es democrático, nuestra política es democrática. Al considerarnos República Mexicana, estamos basando nuestra soberanía popular, pues en los poderes, en los tres poderes. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los tres poderes que tenemos en México? A ver, son tres. Los tres poderes que existen en una república. A ver, les voy a dar unos minutitos, a ver, búsquenlo, a ver cuáles son los tres poderes, a ver. Yo los espero, a ver, busquen. ¿Es el poder ejecutivo, judicial? ¿Le falta uno? Poder ejecutivo, Maestra, judicial. sería el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son, muy bien, gracias Oscar, gracias Lupita. Sí, Esos, maestra. esos son nuestros tres poderes, así nuestros tres superpoderes, porque somos una república. Esta república es representativa. ¿A qué vamos con representativa? Bueno, representa al pueblo, representa a las personas, representa socioculturalmente grupos de personas también, o regiones, porque, bueno, ustedes entenderán que los diputados son representantes de regiones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que los diputados representan una parte de una sociedad, estamos hablando de que somos una sociedad representativa, no es absolutista, no es absoluta. Sí tenemos representantes, por eso hay diputados en diferentes estados de la República, diferentes regiones de la República, porque buscamos ser representativos, representados a través de un servidor público y representar a este pueblo, representar estas pequeñas regiones de pueblos o las necesidades de cada uno de estos pueblos. Somos democrática o somos un gobierno democrático, ya lo habíamos platicado, que demo, ¿qué significa demo? A ver, ¿quién se acuerda? Democrático, ¿qué significa? A ver, les doy otros minutitos, a ver, vamos, busquen, a ver. Democracia, ¿qué significa? Ahí estaba conjugada por dos palabras que estábamos viendo la clase anterior. ¿Quién se acuerda? A ver, búsquenle, búsquenle. Yo los espero. Maestra, dijo democrático. Sí, democracia, la democracia, a ver cuáles son su significado en su sentido latín. A ver, búsquenlo en el sentido de latín. ¿Qué significa demo y qué significa kratos? A ver, porque nosotros somos una democracia, vivimos dentro de una política democrática. Maestra, ¿no sería el término referido para designar a una de las formas de gobierno en que se puede ejercerse el poder político?
Del y para el pueblo. Muy bien, del y para el pueblo, así es. Entonces estamos hablando, gracias Lupita, estamos hablando de que el demo va a ser este pueblo, nosotros nos representamos, a nosotros no nos va a representar una sola persona. Somos una política democrática, somos muchos, estamos hablando en colectivo. Y en el sentido presidencialista, bueno, como ya habíamos platicado, tenemos tres poderes: ejecutivo, que es el presidente de la República; legislativo, que son la Cámara de Diputados y Senadores; y y judicial, que es todo lo que es el poder judicial, es la Cámara de, perdón, es la Procuraduría, ¿no? Estamos hablando de la Procuraduría, todo lo que tiene que ver con la Procuraduría Federal de Justicia, todo lo que es seguridad pública, todo lo que son las personas que nos ayudan a buscar el orden, que se aplique el orden de las normas, porque si el presidente y los legisladores ayudan a crear las normas jurídicas, el Poder Judicial es el que ayuda también a que éstas se cumplan, ¿no? Se someta porque sí, es verdad, o sea, un caso, un ejemplo, ¿no? Sabemos que los delitos federales, como el tráfico de drogas, pues es perseguido a través de las Procuradurías de Seguridad Pública y existen operativos y todo esto, ¿no? Porque sabemos que son delitos. Entonces, partiendo de este ejemplo, el gobierno o autoridad como tercer elemento del Estado nos está hablando de que somos un gobierno de república representativo, democrático y presidencialista. Ahora, aquí les puse un dibujito para que más o menos entendiéramos la parte de que el gobierno es el representante del Estado encargado de la creación y aplicación del orden jurídico. Ojo con las palabras. Creación, imagínense, crea las leyes y aplica el orden jurídico. Es el órgano del Estado facultado y obligado a realizar las funciones y finalidades de la organización política. Bueno, el gobierno o la autoridad como elemento del Estado también es representante de él en el sentido de que crea y aplica leyes. Crea y aplica leyes porque, bueno, los legisladores están aplicándose en las leyes y todo este poder judicial va a ir aplicándolas, ¿no? Crean las leyes en el Senado, los diputados aprueban leyes, como por ejemplo ahorita la más reciente y más polémica de las 40 horas semanales de trabajo. Ya ven que antes eran 48 horas, o sea, si multiplicábamos 8 horas por jornada laboral. Entonces ahora estamos con 40 horas aplicada ya como ley y bueno, ahora estamos en la parte de la ejecución, ¿no? Que ahora sí trabajemos las horas que dicen, ¿no? No más, no menos, sin derecho a que nos bajen el sueldo. Igual el ajuste del salario mínimo. Estos son unos ejemplos que les doy para que entendamos cómo el Estado, en la parte del gobierno, crea la ley y después su deber es también aplicarla y que se aplique. Lupita se salió. Bueno, a ver, esperemos que regrese. Bueno, como les decía yo, ¿no? En este Estado, república, en la que el gobierno es representativo, demócrata, presidencialista, tenemos, bueno, que está dentro del artículo 40 de la Constitución
en forma más general, que es temporal y electivo y que dura 6 años. Este gobierno ejerce su soberanía por medio de los poderes que les platiqué ahorita, ¿no? Que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora bien, necesitamos entender que como somos un estado en donde el gobierno tiene una participación constante, activa, vamos a buscar la forma en cómo es demasiado poder, no se puede unificar. O sea, aunque es un elemento dentro del, del Estado, es tan grande que no se puede unificar, no se puede dejar en uno solo. Sería demasiada la carga de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, se busca separarlo a través de niveles. Se busca que este poder de autoridades, de servidores públicos, que este poder que se sustenta, que se ostenta, vaya a través de niveles. En general, el nivel federal, empezando por el presidente de la República, los senadores, los diputados y la Suprema Corte de Justicia, aclarando que el presidente de la República funge como el poder ejecutivo, los senadores y diputados como legislativo, como el poder legislativo, y la Suprema Corte de Justicia en el sentido del poder judicial. En este nivel federal vamos a conocer a ellos, pero como les decía, el poder es tan grande, el poder del Estado es tan grande, o la autoridad es tan grande que necesitaba ser separado, dividido, manejado en niveles. En el nivel local tenemos al gobernador, a los diputados y a los tribunales locales. Y en el ayuntamiento vamos a tener al presidente municipal, al síndico, a todos los regidores, cuantos tengan, al secretario, al tesorero. ¿Por qué? Bueno, porque necesitábamos en este sentido hacer la división de este poder facultativo. Sería imposible para un Estado que se pudiera resolver las necesidades de cada gremio o de cada pequeña localidad o población por un solo poder, sería imposible. Necesitaba la autoridad como elemento del Estado dividirlo, fragmentarlo. ¿Para qué? Para que así sea más fácil, porque es escalonado, es una escalerita que va subiendo. Por ejemplo, si usted tiene un problema cerca de su localidad o en su ayuntamiento, a la primera persona con la que se va a ir a quejar, bueno, va a ser ahí con su síndico o con el presidente municipal o con el regidor encargado de la problemática. Los regidores están divididos, por ejemplo, el regidor de parques y todo lo que es pavimentación, el regidor que se encarga de la salud pública. Entonces, dependiendo su complejidad o dependiendo de la problemática, es que usted va escalando. Ahora, sigue avanzando. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la problemática es más grave, tiene que ver en un sentido más amplio. Entonces, podría usted subir a un nivel local, ya ir a pelearse, no pelearse, pero más bien luchar por lo que usted considera su derecho en un tribunal local o en una Cámara de Diputados, exponer su problema, hasta solicitar que el gobernador apoye a la iniciativa que se tiene. Entonces, o sea, digamos que va escalonándose. ¿Por qué? Porque no podría resolverse un solo poder no podría resolverlo. Necesitábamos fragmentarlo, dividirlo de esta manera. Les voy a
poner un ejemplo. Vamos a tratar de usar el mismo ejemplo que les platiqué, de que hay en el subsuelo de su casa un yacimiento de petróleo y desafortunadamente les han pedido que desalojen y les van a hacer el pago. Han habido casos en donde la persona no está de acuerdo, ¿sí? Y es válido, no está de acuerdo y lucha y piensa que va a ganar. En este caso, pues no se puede ganar, pero sí se puede escalar, digamos que hacer partícipe a estas autoridades, a todas estas autoridades, de forma escalonada, porque desafortunadamente estamos hablando del ámbito federal y como les decía yo, la protección, la explotación de los hidrocarburos en México solo le pertenece, es un derecho exclusivo de la nación. No entramos los particulares, nosotros no entramos los particulares. Entonces, pero sí se puede, digamos que, Maestra, perdón, sí. perdón tantito que la interrumpa. Lupita nos comenta a la compañera que está tratando de entrar, pero no acepta. A ver, déjame buscar. Mm, ¿Le puedes decir a ver si puede otra vez mandar la Ajá, invitación? A ver si la veo ahorita, me la manda de nuevo. Que si puede volver a darle link y ya ahorita la... sí. A ver, vamos a ver, por aquí Ya nos le, tiene que... ya le mandé mensaje. Gracias. Por aquí nos tiene que salir la invitación. No, todavía no aparece. Aquí adelantito me aparece un... No me aparece todavía. A lo mejor ahorita le mándame. Perdone. Oh, no se preocupe. No la veo. Bueno, vamos a ver si me aparece ahorita otra vez no. Aquí está Lupita, admitir. Ay, Lupita. Lupita, ¿estás ahí? Lupita, ¿volviste? Hola, maestra. Ay, qué bueno que regresaste, Lupita. Sí, maestra, es que como el internet creo que está fallando, que me había botado de la clase y ya no podía. Lo siento, Lupita, no te preocupes. Les voy Sí, a maestra, subir una disculpa. sí, Lupita, yo entiendo. Les voy a subir la clase, las diapositivas para que las puedan estudiar también. Bueno, se ve, ¿verdad? Bueno, Sí, maestra, gracias. bueno, estábamos platicando, bueno, Lupita, se quedó como por aquí. Estamos hablando, Lupita, acerca de estos niveles, ¿no? El nivel federal, el nivel local y el nivel ayuntamiento, porque estábamos platicándoles a sus compañeros precisamente de que el gobierno, el poder, la autoridad no podía ser unificado, se necesitaba eh, hacerlo por niveles para que fuera más fácil el poder resolverle a la ciudadanía o a la población
todas las problemáticas que podemos tener. Entonces, el gobierno se separó, se fue dividiendo, de manera que fuera más fácil para nosotros como ciudadanos lograr la resolución, ¿no? Digamos, de algunos problemas que llegamos a tener como parte del Estado, como problemas de población como parte del Estado. O sea, no podemos, digamos, que hacer que si tenemos un problema con el vecino y la basura, quejarnos con los diputados federales o con los senadores de la República, sino que tenemos que ir con el presidente o con el síndico o con el regidor de la basura, con el regidor de lo que es el área de limpia pública, para que nos resuelva, ¿no? Entonces, el poder, la autoridad como elemento del Estado se tuvo que fraccionar, ¿no? Se tuvo que ir dividiendo, porque era un poder muy grande, el gobierno es un poder muy grande, entonces no nos iba a resolver a todos, teníamos que fragmentarlo para que pudiera funcionar o para que nos siga funcionando al día de hoy, porque pues, estamos trabajando por mejorar todavía mucho. Entonces, aquí vamos a cerrar un poquito esta parte sobre, ya hemos visto de forma más general los elementos del Estado como población, territorio y gobierno, ¿sí? De una forma, si recuerdan, como que más específica, como que poniendo ejemplos más claros para ayudarnos, ¿no? Ahora bien, la autoridad, el gobierno, necesitábamos crear las normas, ¿sí? O sea, el derecho o elemento jurídico, ¿no? O sea, este gobierno, esta autoridad tenía que estar creada bajo diferentes estatutos, diferentes, necesitábamos leyes para poder regular la conducta. Y el gobierno, la autoridad, como elemento del Estado, nos lo brinda a través de la Constitución, número 1, como nuestra Carta Magna, que es la que les decía yo que en un ratito libre que tengan, pueden descargarla, porque la Constitución es muy bonita, o sea, en general es un libro que les va a ayudar a conocer México, ¿saben? O sea, tenemos tanto que aprender en el sentido de que la Constitución ha sufrido tantos cambios, sigue siendo nuestra Carta Magna, pero a través de los siglos hemos sufrido mucho para poder construirla. Entonces, ahora que la tenemos, cada gobierno le viene a hacer modificaciones, le cambia cosas, y no es que esté mal, o sea, no es una crítica, aclaro, sino más bien trato de explicarles que la Constitución va a cambiar en sentido que nosotros como población, como sociedad, estamos cambiando. Va a cambiar en el sentido también a las necesidades que tenemos como población. Tiene que ir cambiando, necesita la evolución. Las leyes van a evolucionar, están evolucionando. Sí es verdad, depende mucho del gobierno en el sentido partidista, en el sentido del partido político que nos rige. Por ejemplo, ahorita nos rige un partido de izquierda, estamos más en el aspecto de izquierda, y antes nos regía un partido más derecha. Entonces, la Constitución como Carta Magna es fundamental para el orden jurídico y las normas a nivel nacional, pero también tiene apartados para la regulación del extranjero. Se da de la mano con los tratados internacionales, porque nosotros como país en crecimiento, para buscar florecer como nación, necesitábamos también el apoyo extranjero. No podemos descartar que hemos sido en mucho
apoyados por el extranjero, aunque también nos han robado. Pero bueno, necesitamos estos tratados internacionales que son convenios, ¿saben? O sea, es una forma de conveniencias entre los dos países, entre México y Estados Unidos, o México y Canadá. Todos estos tratados internacionales buscan también eh, que el Estado crezca, que seamos más prósperos. Pero vuelvo a lo mismo, necesitábamos esta conveniencia entre los dos. Eh, las leyes federales y locales están más creadas o constituidas en un sentido más local, más privado, más nosotros, más entre los que poblamos México en un sentido más, por ejemplo, los que son de Córdoba, las leyes de tránsito en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Los códigos civiles en Veracruz, el Código Civil de Oaxaca, el Código Penal, ¿no? De Guerrero. Entonces, estas leyes federales se crean también para regular la conducta. Acuérdense que si no tuviéramos leyes, si no tuviéramos algo que nos regule la conducta, todos anduvieran haciendo lo que quisieran y viviéramos en el caos total. Entonces, no, 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 no. Nosotros necesitamos como abogados entender la regulación de las conductas se dan a través de las leyes. Y ustedes tienen que tener en cuenta que las leyes son lo que ustedes van a estudiar y a lo que se tienen que acatar. Entonces, seguimos en esto, ¿no? Los reglamentos y vuelvo a lo mismo, ¿no? Algo más local todavía, más pequeño, que son los reglamentos, ahora sí, como el de tránsito, que nos regula la conducta también, que busca el Estado con esto, protegernos. Yo sé que ustedes van a decir, no, es que a mí me molesta que me multen de tránsito, ¿no? Bueno, pero es que tenemos un reglamento, ¿sabe? O sea, usted no se puede estacionar donde usted quiera. O sea, aunque usted vea que el lugar está vacío y ahí dice prohibido estacionarse, usted tiene que entender que ahí no es. Aunque usted diga, pero es que está vacío, yo ahí me puedo estacionar. No, discúlpeme. Tenemos reglas, reglamentos. Somos personas que vivimos bajo una regulación de conducta que nos ayuda a tener una sociedad, pues, próspera, dinámica, proactiva. Entonces, no se estacione, por favor, donde no es. Respete los señalamientos, ¿no? Hablamos también de las sentencias. Las sentencias, bueno, no sé cómo, en cuántos más o menos clases tengan, pero en este sentido, las sentencias las utilizamos para darnos cuenta cómo se resolvieron anteriormente problemáticas. Y también para poner en claro que si una conducta es negativa ante la sociedad, o sea, que usted anda haciendo fraude, está extorsionando, está robando, bueno, va a entrar usted a un litigio, va usted a ser juzgado, va usted a ser penalizado y va usted a ser sentenciado y vaya a pagar usted con cárcel, ¿no? Entonces, todo esto en un sentido de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad buscaba, ¿qué te voy a dar? Yo he estado como autoridad a la población, mi deber es ofrecerle protección, cuidados, pero para que yo haga eso, en mi poder voy a establecer leyes. No te vas a salir de aquí. Esta es la conducta que tú tienes que tener. No te puedes pelear. Hay límites que tienes que respetar. ¿Cómo te lo voy a hacer saber?
a través de las sentencias, los reglamentos, las leyes federales y locales, los tratados internacionales y la Constitución. Así te voy a dar la información que tú necesitas para que tengas una vida próspera, tranquila, que no te metas en problemas y que si te llegas a meter en problemas, sepas que tu conducta va a ser reprendida, ¿sí? Porque dijimos que el Estado, bueno, es como ese papá o ese poder superior que va a tratar de regularnos en un sentido más político. Veámoslo como más político, por favor. Y bueno, eh, esta parte espero que les haya quedado clara. Acuérdense, son como las instrucciones que nos da el Estado para seguir, ¿sí? O sea, les pondré una analogía para que sea sencilla. Todos fuimos jóvenes o jovencitos y digamos que vamos a suponer que teníamos reglas en la casa, ¿no? Sus papás, con quienes ustedes vivieran, su autoridad, sus tutores, en algún momento les dijeron, aquí a esta casa no me vas a llegar hasta las 10 de la noche. Es un ejemplo. O a las 8 de la noche. Y cuidadito y me llegas más tarde. Bueno, esa es una ley. Bueno, era una ley en la casa a nivel local. Bueno, el Estado nos brinda todas estas formas para poder entender que la conducta tiene que ser regulada, porque a ustedes, al pedirles que llegaran temprano a sus casas, era una forma de regular su conducta, de que no se fueran pues a tomar con los amigos, que no se fueran a echar novio allá no sé dónde. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que busca la autoridad, ¿no? Busca dar estas herramientas, busca dar esta regulación de conducta a través de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales y locales, los reglamentos y las sentencias. Y bueno, vamos a cerrar con un filósofo muy importante. Este hombre, Hans Kelsen, fue un estudioso del derecho, de la política y del Estado. Él manifestaba que el Estado es la comunidad creada por un orden jurídico nacional. Todo Estado está necesariamente fundado sobre el derecho, si entienden por esto un orden jurídico, que es lo que les platicaba yo. El Estado es, como lo hemos visto, un orden jurídico, ¿verdad que sí? Es un orden jurídico porque, bueno, porque busca regular las conductas, sus elementos. Tenemos como cierre el territorio, la población y el poder jurídico, la autoridad, el gobierno, para que lo tengan en palabras más sencillas todavía. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que hayan disfrutado su clase, les haya sido de interés. Es muy bonito, teoría del Estado. Entonces, les voy a subir una tareita de investigación, algo sencillo, para que puedan ir investigando y aprendiendo cada día más. ¿Algo que me quieran compartir antes de cerrar la clase? No, maestro, no, todo muy claro. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, Ya vamos entendiendo y aprendiendo un poquito más. qué bueno, me da mucho gusto. Eso sí, aprende usted mucho. Vamos a leer un poquito más y bueno, les estaré subiendo su tarea en este día o un poquito más tarde tal vez para que vayan estudiando un poquito más. ¿Sí? Y las diapositivas también en un ratito más se las envío. Ok, maestra, ¿la tarea de qué se va a tratar? La tarea también parte de esto de la investigación de los poderes
para que lo tengan más claro todavía los poderes del Estado y los elementos del Estado. O sea, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y todavía reafirmar los elementos del Estado para que no se les olvide, porque luego ya están casi terminando la carrera y resulta que se les olvidó la teoría del Estado y yo así como, yo sí se los enseñé. ¿Listos? Ok, maestra, sí, está bien. Bueno, ¿algo más, Lupita? ¿Todo bien? Muchas gracias por seguir intentándolo, Lupita. Sí, maestra, gracias a usted. Qué linda, Lupita. Una Rafa, disculpa. no, no te preocupes, Lupita, yo te entiendo. Rafa, ¿todo bien? Bueno, Rafa, esperemos que sí haya usted disfrutado también su clase de teoría del Estado. Que pasen una linda noche. Muchas gracias, maestra, Gracias, maestra, igualmente. igualmente. Buenas noches. Igual, compañeros, una bonita noche a todos. Ándale, Lupita. Gracias. Sí. Igual.